Soy maestro investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila desde hace 36 años, ¿no? Es bastante tiempo. Y una parte de mi formación y de mi trabajo es la historia de México, la historia de Saltillo, en particular la historia de la fotografía y la semiótica. Entonces, digo, sí me he interiorizado desde hace varios años en el tema de Saltillo, particularmente la guerra entre México y Estados Unidos, la vida social en esa época en Saltillo, en el noreste, pero en realidad, bueno, he trabajado temas desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Soy arquitecto, especializado en restauración arquitectónica, aunque me he dedicado mucho a la investigación. Soy maestro universitario en la Universidad Autónoma de Coahuila, trabajo en la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, he escrito 15 libros y pues me encanta el café. Soy Zafat Benavides, soy originario de Saltillo, soy diseñador gráfico y comunicólogo y bueno, me he desenvuelto en el mundo del entretenimiento y la cultura a lo largo de mi vida profesional. Es una casa de principios del siglo XX. La hizo un personaje de origen extranjero, era un ingeniero, no recuerdo exactamente el país, pero era Bélgica o algunos países del centro de Europa, en la parte norte, y que se casó con una mujer que vivía en Saltillo, que era saltillense, no tengo muy fresco el dato, pero la idea es que él le promete construir una casa con un estilo europeo y lo cumple. Era una persona pues adinerada. En ese tiempo Saltillo vivía la fiebre de la modernización del porfiriato, porque esos terrenos originalmente eran de los tlaxcaltecas. Ahí había huertas, había sembradíos durante casi 300 años, desde 1591. Era muy hermosa, las chimeneas, por ejemplo, había unas piezas metálicas que decoraban los techos, por ejemplo, los interiores, los cielos, no sé de qué material, pero era muy porfirista para el gusto, pero te digo, estaba muy, muy tardío. Este personaje viene en ese contexto y construyó una casa con todas las modernidades, es decir, tiene un pequeño sótano, lo cual era muy poco común. Está hecha de ladrillo, que era un material novedosísimo en Saltillo. Las primeras casas en Saltillo de ladrillo se hacen hacia 1880-90. Mira, la casa era más moderna de lo que aparentaba. Quiero decirte, eras un chalet casi victoriano, muy afrancesado, y el estilo era el neobarroco, Escuela de Bellas Artes de París, que es típico del porfiriato. Sin embargo, la casa se construyó a finales del siglo, principios de la década de 1920. Entonces es muy tardío para el estilo que representaba. Un chalet es una casa que está rodeada de jardines, que es un modelo que nos llega de Francia y un modelo también de Estados Unidos, por supuesto. El concepto es francés, pero era neobarroco. Pero cuando veas el ático, o sea, esas techumbres inclinadas, se llaman mansarda, típico del barroco francés o del neobarroco parisino del siglo XIX. Eso es muy afrancesado. Tenía un semisótano, el sótano no era un sótano propiamente, un semisótano donde no cabe la persona, yo creo más que para las instalaciones. Él tenía una idea, el dueño tenía una idea de la elegancia que quería. Quiero algo parecido a esto, y el propietario no le quedó otra más que. Y durante un tiempo estuvo ocupado por la escuela de música. De hecho, creo que ahí inició la escuela de música. Tenía un anexo donde ahora es el Oxxo, que era un jardín con una especie de cubierta techada para fiestas, se rentaba para fiestas. Pero finalmente los familiares que heredaron esa parte la vendieron y ahora es un Oxxo. Pero el jardín se había dividido. Y entonces ahí fue donde se construyó un edificio de apartamentos y el Oxxo. A mí me tocó diseñar en aquella época la fachada del Oxxo, que estaba tratando de imitar, de integrar un poquito a la mansarda, a este ático que te digo de la casa de al lado.
tanto que no desentonara. Todo el mundo la veíamos, todo el mundo, es un lugar muy, muy público, de tránsito para muchísima gente, siempre la vimos ahí, imponente, grandiosa, majestuosa y sola, ¿no? Hacia los años 40 lo compra Ignacio Cepeda con su familia. Él era gobernador de Arteaga, originario de Arteaga, y fue gobernador durante alrededor de 2 años, y alrededor de 1944-45 tiene una desaveniencia con el presidente de México, se va en el ferrocarril, tiene una entrevista porque lo manda a llamar, y comentan que bueno, en el regreso venía muy serio porque tuvo una discusión muy fuerte, no se sabe exactamente sobre qué hablaron. Un poco existe la leyenda que hablaron sobre los impuestos, cierto tipo de impuestos en la cerveza o en algunos productos que cobraba Coahuila, los estaba exigiendo, y pues aquí eran necesarios en el estado. Pero bueno, esa es una versión, entre otras, que no se sabe a fondo. Sin embargo, fue tal el choque que tuvo con el presidente de la época, Manuel Ávila Camacho, que en ese mismo día, el regiomontano, el tren llegaba en la mañana, ese mismo día, alrededor de mediodía o un poco en la tarde, se encierra en una de sus habitaciones o en su despacho y se dispara un balazo en la sien, ¿verdad? De hecho, todavía se conserva un mueble entre sus familiares donde es un ropero donde la bala, después de atravesar su cráneo, se impactó. Estuvo mucho tiempo abandonado, no sé, quiero pensar que entre el suicidio del gobernador y la primera vez que se ocupó. Casa Alameda es un proyecto que nace por la necesidad de unir como varias partes de la escena cultural de Saltillo. Yo como productor de entretenimiento había tenido la oportunidad de estar pues produciendo diferentes eventos a lo largo de México, y pues poco a poco fui descubriendo este tipo de centros multidisciplinarios que definitivamente eran como parte muy esencial para que todas estas disciplinas pudieran surgir de manera mucho más completa, de una manera muy rápida, por los centros o los espacios a los que yo había conocido en otros lados de la República Mexicana y que estaban como ya muy desarrollados. Entonces fue una manera como muy orgánica de llevarlo a cabo. Y bueno, la oportunidad de esa casa. Y pues obviamente ahí es cuando nace de rápido todo este proyecto. O sea, como que sin quererlo se dio la oportunidad de la casa, y en ese momento empiezan a surgir ideas, empezamos a contactar creativos, artistas, medios, etcétera. Entonces, la realidad es que fue muy fácil como la manera en la que surgió el proyecto. Bueno, pues uno de los más trascendentales fue la creación del Festival de Día de Muertos de Ánimas del Desierto, y que bueno, que a partir de ahí fue uno de nuestros primeros proyectos, en realidad creo que fue el segundo o tercer proyecto que creamos, y a partir de ahí, bueno, pues la ciudad empezó a transmitir toda esta tradición de Día de Muertos de una manera muy personal, cuando antes al menos yo lo sentía como que lo sentíamos de manera ajena. En un momento dado, en la noche, cerca de las 12 de la noche, hubo un cortocircuito y pues prendió totalmente la casa, se perdió el techo, se perdieron, prácticamente quedó inservible. Después de que sucede esto del incendio, pues al menos para mí fue como un shock ahí largo que duró unos cuantos meses. Creo que yo agarré ahí como el rumbo hasta que, o sea, cuando fue un poquito antes de la pandemia. O sea, Era viguetas de madera con el piso de madera. Esto es altamente inflamable. Pudo haber sido una de las causas. Ahora, pérdida total, pues bueno, casi. Quedan parte de los muros. O sea, no hemos podido acceder como para poder valorar si los muros sufrieron tal daño que sea ya de plano necesario su demolición.
Lo bueno es que todavía quedan algunos restos de los muros. Es posible. Habría que valorar estructuralmente hablando. No quiero todavía adelantar una propuesta, pero tal vez sea posible hacer un edificio adentro nuevo, con cimientos independientes que amarren y detengan el cascarón de afuera. Tal vez sea posible conservar un poquito de lo que fue, ¿no? Para no meter ahí arquitectura contemporánea que choque con el entorno histórico, digamos así. Muy emblemática precisamente por ser diferente al estilo tradicional, como es la Casa Purcell ahora, sí. Que la Casa Purcell es un estilo neogótico Tudor, es decir, neogótico inglés. Es la única casa en Saltillo con esas características, que afortunadamente se ha conservado. Siempre seguimos trabajando de una u otra manera, ese equipo que estaba ahí en Casa Alameda reunido, ¿no? Todos estos talentos que te digo, yo he hecho cosas con ellos, he hecho cosas para ellos han hecho cosas para mí. Yo pues empecé a producir desde muy pequeño, he trabajado con muchas personas de Saltillo, entonces pues creo que pues aunque ya no esté la casa, sigue estando como esa cadena o esa red de talentos o de artistas y creativos saltillenses que pues con casa o sin casa aún podemos seguir trabajando. Ahorita estamos desarrollando proyectos para Ciudad de México, estamos desarrollando proyectos igual para Saltillo, proyectos para Torreón, proyectos para Acapulco. Muchas de estas personas están involucradas. Entonces, pues, aunque fue pues bastante choqueante el momento en el que eso sucedía, creo que lo que se logró construir ahí valió bastante la pena. Creo que si pudiéramos definir Casa Alameda no en una sola palabra no se podría, pero una de ellas sería bello, o sea, todo lo que sucedía ahí era bello. Pero era un ícono para la ciudad y para el sector, un ícono, un punto de referencia visual muy elegante, muy bonito, y bueno, una desgracia lo que le pasó. Pero bueno, estas cosas tienen que morir, digo, esas cosas tarde que temprano van a morir. El asunto es, ¿vamos a dejarla momificada o vamos a dejar que mueran dignamente las tapias? O sea, hay todo un dilema ahí ético, filosófico. Dejar que la hiedra la invada, así muy romántico, y que tenga una muerte digna, o tratar de hacer todo posible por conservar lo poco que queda, que también es factible, ¿no? Es todo un problema ético, filosófico de conservación y restauración que debiéramos debatir pronto.